¿Está aquí el Señor? Pues sí, la verdad que sí. ¿Está aquí el Señor? Dame esa mata, sí. Doy gracias a Dios por el honor y la dicha y el privilegio que Dios me concede de poder estar en medio de los míos. Amén. 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 Toca Julia el 3 para arriba. Yo en esta tarde vengo feliz, contento y doy muchas gracias a Dios por poder estar en medio de la iglesia del Señor. Amén. Miren, vengo con un corazón sencillo, humilde. Vengo a compartir con ustedes. Amén. Y cuando he entrado, de verdad que se siente el Señor en medio de su iglesia. Doy gracias a mi primo Quique, a todos ustedes. Les recuerdo que yo nací en la calle del Bierzo número 1. Luego pasó las guerras y nos quitó la casa. Pero bueno, ¿qué tal si seguimos con este culto de gloria, con este culto de bendición? ¿Qué tal si nos olvidamos del tiempo, de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades? Lo dejamos fuera y hacemos un culto con excelencia como está siendo en esta tarde. Como decía el tío José, no hace falta mucho ruido. Aunque nosotros somos de mucho ruido, Adonai, tú y yo más que todos estos. Pero en esta tarde, ¿cuántos se comprometen con Dios, no conmigo, de hacer y seguir haciendo este culto con excelencia? Dicen amén a su nombre. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a poner las luces. Yo voy a cantar un par de coros que tengo en el corazón. Y te invito a que sigas adorando, sigas glorificando el nombre del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Chica, gloria a tu nombre. Queremos honrar tu nombre, Jesús. Estás aquí, Rey mío. Gloria a Él. Quiero exaltar tu nombre y dirigir mi alabanza y mi adoración hacia el trono de la gracia. Toma tú la dirección, toma tú el control, toma tú el dominio. Mira, Dios pone en mi corazón una alabanza que va dirigida para todas aquellas personas, ojalá que no. Si hay aquí alguien que esté pensando en desertar, en marcharse de la casa del Papa, tengo que decirte que no te vayas. En la casa del Padre hay abundancia de pan y hay felicidad. Padre, me hablaron de un mundo. Padre, el que quiero gustar. Padre, quiero ir a verlo. Padre, tú me debes dejar. Dame los bienes que me corresponden y ábreme la puerta, que me quiero marchar, que quiero marcharme, que no aguanto más. Marché buscando nuevos caminos.
Perdona al Señor, dile con tus propias palabras, perdóname. Perdóname. Díselo con tus palabras. Gloria a Dios. Perdónanos. Perdóname. Te alabo, está aquí Dios. Estás aquí, mi Jesús. Canta conmigo, yo quiero cantar con la iglesia. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché. Decías que me amabas, dice Jesús. Mi vida cambió cuando me encontraste. Un día, ay Jesús, dile conmigo al Señor todos, tanto amor que mi mente no encajaba, que fallaba y me abrazaba, no me reprochabas nada, comprendí que tu misericordia no acababa, que se renueva cada mañana. Gracias porque me amas, con amor eterno tú me amas. Tú eres agua que sacias el alma. Tú eres luz que tinieblas aparta. Tú eres verdad que al perdido salva. Ay, yo solo digo el nombre de todos. Tú eres Gloria a Él. agua que al sediento calma. Tú eres luz que tinieblas apagas. Tú eres, oh Dios mío, verdad que al perdido salva. Puedes dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Está aquí Dios de una manera poderosa. ¿Saben que hay mucha gente que se ha empeñado en decir que mi Jesús tuvo miedo, que titubeó antes de ir a la cruz, que el Getsemaní quería tirar la toalla? Tengo que decir algo a la iglesia del barrio España. Mi Jesús no titubeó, no tuvo miedo. Él sabía lo que se enfrentaba y afirmó su rostro santo para ir a Jerusalén. Sabía lo que le venía. Aleluya. Él no dudó en ningún momento, Dani. Gloria a Dios. Él no dudó ni titubeó ante lo que él esperaba. Se reafirmó ante el dolor con la cabeza bien alta. No hubo temor, puso su vida, al nadie se la quitaba. Puso sus manos a martillo y clavo para que los traspasara a sus adversarios terribles y malos.
es el terror de Herodes. Con solo 12 años vuelve locos a sabios y se cansa y tiene hambre, tiene sed y tiene frío, y ante los demonios huyen despavoridos. Escucha, no pueden arrestarle, su voz es cautivadora. Los niños le rodean, le abrazan y le adoran, y la gente se pregunta, quiere saber quién es este. Es el Dios encarnado, Él es el Rey de Reyes. Para ti te daré lo mejor de mi vida. Para ti, con entrega y pasión de tu vida. Para ti, sin temores, sin miedos ni dudas. Para ti te daré la alabanza más pura. Escucha, se lo digo en nombre de todos. Para ti te daré lo mejor de mi vida. Para ti, con entrega y pasión genuina. Para ti, sin temores, sin miedos ni dudas. Para ti te daré mi alabanza más pura. Para ti, Señor, para ti. ¡Aleluya! ¿Saben que Dios espera de nosotros tener una relación personal y verdadera cada día con Él? Que tengamos cada uno de nosotros una historia de amor con Él, sin nadie por medio, Él y tú y Él. ¡Aleluya! Tengo una historia de amor para vivir contigo, y páginas en blanco para escribir los dos. Escucha, lores y alabanzas en ese libro, para expresar la historia de nuestro amor. Me encanta decirle esto al Señor. El libro de los salmos, mi propio cantares. Dios mío, la sulamita yo y tú mi Salomón amable. ¡Gloria a Dios! Y el ¡Aleluya! como David para poder cantarte mis alabanzas y poemas para ti. Quiero expresarlos para ti. Quiero expresarte. ¡Aleluya! Escucha esto. Y mi lugar desierto, mi huerto de los olivos, Dios mío, mis madrugadas para pasarlas contigo, que nadie me lo cuente, que yo quiero vivirlo. ¡Gloria a Dios! Yo quiero experimentarte y quiero verte en mi camino. Escucha esto que te va a hacer mucho bien. Y en mis tempestades, ay, Jesús durmiendo en mi barca. Peces y panes, provisión para mi casa, mi agua convertida en vino para llenar mis tinajas, ¡Aleluya! barro y saliva en mis ojos para tener vista clara, para tener vista clara. Yo quiero terminar cantando con la iglesia del Señor esta estrofa y yo termino. Quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe, canta Dios. Quiero ser,
Dios? Aleluya. Hay tranquilidad y sosiego en esta tarde, en este culto. Porque no todos los cultos tienen que por qué ser iguales, Alberto. Unas veces en el estruendo, otras veces en la calma. Sigue tocando, Julio, sin miedo. Yo en esta tarde vengo con un corazón sencillo de verdad, sabiendo que estoy en el barrio España, sabiendo dónde estoy. Yo en esta tarde he venido a disfrutar. He venido a disfrutar. Vengo a sembrar en el corazón de todos nosotros algo que no falla. Voy a hablar de Cristo. Es lo que más me gusta. Primo Silver, me gusta hablar de Cristo. Más que de coches, más que de relojes que me gustan mucho, más que de guitarras. Yo, Julio, a mí me gusta hablar de Jesús. Amén, amén. Y para no demorar el tiempo, porque creo que el Barça va a perder a las 9. Amén. Aleluya. Amén. Lo han dicho muchos amenes. Real Madrid. No sé yo. Real Madrid. Como texto base vamos a tomar la palabra del Señor. Capítulo 1 del libro de Juan dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Amén. Este, que es el Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, por el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él, en el Verbo, en Él estaba la vida. Amén. Y la vida, que era el Verbo, era la luz de los hombres. Amén. La luz, Dios mío, que era el Verbo, en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no prevalecen contra el Verbo. Amén. 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 En esta tarde, como digo, vengo a disfrutar para hablar con los de la común fe. Como el apóstol San Pablo utiliza esa palabra de compartir como coinonía. Y la coinonía es compartir lo de Dios con los de la común fe. En esta tarde vengo a decir a la iglesia del barrio España algo que ya sabe. Pues es una iglesia donde la palabra del Señor es primaria, donde la palabra del Señor es lo más fundamental, más que los coros, más que todo, que tiene que ser así. El otro día prediqué en mi iglesia y rogué que nuestra iglesia Huerta del Rey se convierta en una iglesia más bíblica. Amén. Porque a veces, no digo la Huerta del Rey, digo general, se convierten los cultos en musicales. Venga coros, venga brincos, venga coros. Y al final recortamos de todo, pero más de la palabra. Verdad. En esta tarde, cuando la Biblia, cuando el Verbo en la Biblia aparece, cuando en la palabra de Dios, en el capítulo 1 de Juan, aparece el Verbo, categóricamente y explícitamente habla de Jesús. Porque Jesús es el Verbo de Dios. Y cuando habla de verbo, Toño, habla de mensaje, habla de razón divina, habla de la misma palabra de Dios. Amén. Y cuando Juan empieza a expresar en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como he dicho hace un momento, categóricamente se habla del verbo de Dios como Jesucristo. Amén. Y en esta tarde vengo a derrotar, vengo a aplastar y vengo a quitar todo aquello que se levante en contra del verbo de Dios. Amén. Ustedes saben que están minimizando, achicando y quitándole valor y restando valor otras denominaciones, otras doctrinas, otras herejías, pero hoy la iglesia del barrio España declara conmigo que Jesucristo es el verbo de Dios. Amén. Y vengo a transmitir 5 aspectos de la revelación del verbo. Amén. Y vamos a comenzar con la revelación del verbo en lo eterno. Dice la Biblia, y el verbo
ya existía desde antes de la creación. En el principio. ¿Qué principio? No habla de un principio temporal, no. Habla del principio en la eternidad. Tengo que decir que el verbo ya existía. Jesucristo ya existía como verbo antes de la creación de todo. Amén. Amén. Él es eterno porque Él no ha sido creado por nadie. Dice la Biblia Amén. que Él aparece en el capítulo 1 del libro de Juan diciendo: y en el principio era el verbo. Amén. Adoramos a Dios. Dentro de que Jesús es eterno, tengo que decir que se han levantado muchas doctrinas y herejías queriendo achicar y aminorar la deidad del Hijo. Sí, verdad. Unos dicen que es Hijo, otros dicen que no es Dios. Ustedes más que nadie saben que en el 318 Arrio dijo que Jesús fue creado por Dios, que tenía atributos divinos, pero que no los portaba en sí mismo, sino que eran prestados. Hoy vengo a derrotar esta doctrina, esta filosofía, y decirle a Arrio: Jesucristo es el verbo de Dios y Jesucristo es el mismo Dios. Amén. Tengo que decir que a Jesús, al verbo de Dios, nadie lo creó. Claro. Nadie. Gloria a Dios. Es más, el verbo estaba en el seno trinitario. Cuando se pronunciaron el hagamos, en el plural de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tengo que decir absolutamente y categóricamente que el verbo de Dios estaba en la eternidad. Amén. Y como el verbo es eterno, porque es un ser increado, porque Él es fuente y origen de todo, tengo que decir que como el verbo es desde la eternidad y hasta la eternidad, te va a proporcionar una eternidad de felicidad, de bienestar y de alegría. ¿Saben por qué? Porque el verbo de Dios es eterno, va a proporcionarle una eternidad sin enfermedades, sin separaciones, sin angustias, sin problemas, porque el verbo de Dios, Jesucristo, es eterno, le va a proporcionar una eternidad en el cielo, sin salas de espera, sin enfermedades, sin operaciones, sin vestir de negro. Hoy vengo a decir a la iglesia del barrio España que como Jesús, el verbo de Dios, es eterno, nosotros vamos a vivir una eternidad con Jesucristo en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Vengo a alegrarme la tarde. Amén. Gracias a Dios. Como el verbo de Dios es eterno, nos espera una eternidad sin tener que pedirle perdón. ¡Qué bien! Gloria Para a mí Dios. eso es muy importante, porque yo vivo limitado al espacio, al tiempo y a la materia, y unos días me levanto bien, tío Chuchi, y otros días me levanto mal, y todos los días tengo que pedirle perdón a Dios. Bueno, pues como voy a ser eterno juntamente con Cristo, ya no voy a tener que pedirle perdón, ya no voy a tener errores, ya no voy a pecar y voy a ser santo, santo para toda una eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Es más, como el verbo de Dios es eterno, comparte. Ay, Padre. Él es coigual, coexistencial y coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Tiene la misma esencia, el mismo poder y la misma fuerza. Amén. Y como el verbo de Dios es eterno, sus atributos no son para un día ni para un momento, son eternos. Amén. Aleluya. ¿Saben que un atributo de Dios es que Él es amor? Amén. ¿Saben que un atributo del verbo es que Él es justicia? Amén. ¿Saben que el verbo de Dios tiene el atributo de ser fiel? Amén. Pues como el verbo de Dios es eterno, va a compartir con nosotros toda una eternidad todos aquellos atributos que Él tiene en su propio haber. Amén. Adoramos. ¿Qué me quieres decir con esto, Margareto? Pues que la paciencia que el verbo tiene con nosotros en este tiempo presente, todavía la va a tener en el cielo. El amor que Él tiene para con nosotros, el verbo de Dios lo va a seguir compartiendo en el cielo. Amén. Su longanimidad, ay Padre, y su esencia. Gloria a Dios. Hoy decimos en voz en cuello que el verbo de Dios, Jesucristo, es eterno. Amén. Dos, el verbo creador.
Dice la Biblia, y todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que hay hecho sería hecho, en Juan capítulo 1, verso 3. Tengo que decir que Cristo, el Verbo de Dios, participó activamente en la creación. Amén. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios, Jesucristo, trabaja mano a mano con el Padre y con el Espíritu Santo. Es más, el Verbo de Dios fue quien creó todas las cosas. Amén. Ay, Dios mío. El Verbo de Dios, antes que existiera nada, Él ya existía. Porque es presciente y preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es trascendente, que Él es antes de todo lo creado. Ay, me da mucha alegría esto, hermano. Saber que antes de que hubiera mundo, estrellas y firmamento, Él estaba dibujando. Y saben, como el Verbo de Dios es creador, tengo que decirle que conoce todas las estrellas del firmamento y a cada una las llama por su nombre. Tiene contados todos los copos de la nieve y enumerados. Este extiende los cielos como una cortina y los enrolla como un pergamino. Este pone estatutos a las olas. El Verbo de Dios pone estatutos a las olas para que no se sobrevenga. Este que hace caer la lluvia temprana y tardía. El Verbo de Dios es quien crea los cielos, la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, las grandes montañas y murallas, hasta el más pequeñito de los paramecios que se tienen que ver como un microscopio. Tengo que decirte algo, el Verbo de Dios es creador y crea porque es Dios. Amén. Aleluya. Eterno Dios. Nosotros, la Iglesia del Barrio España, creemos en el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Esto mismo, que Dios, el Verbo de Dios, creó todas las cosas. Y vengo a derrotar toda filosofía, todo argumento, toda doctrina que quiera minorar, achicar y minimizar la deidad del Hijo. Porque Jesucristo, el Verbo de Dios, es Dios. Amén. Es más, vengo a derrotar esa doctrina o esa enseñanza que un hombre se inventó, primo Quique, y dice que venimos de una evolución. Hoy le decimos a Darwin, Toño, nosotros no, pero si tú tienes por padre a un mono, allá tú, allá él. Es más, la Iglesia del Barrio España no creemos que venimos de un homínido, de un primate, de un homo sapiens, de un gorila y después nosotros. ¡No! Nosotros sabemos que Dios desde los cielos, ¡ay, Dios mío!, se gestó un plan para crear al hombre y a la mujer y creó un muñeco del polvo del barro. ¿Y saben algo? Insufló en su boca el ruach, el aliento de Dios. Y tengo que decir, Darwin, tu padre será un mono, pero nuestro Padre es Jesucristo, el dueño y Señor de toda la creación. Es más, se inventaron otra, que todo estaba creado, que todo estaba preparado y que hubo un fogonazo, una explosión, un golpetazo. La teoría del Big Bang o del Big Bang, que hubo un detonante. Un detonante. Yo digo una cosa, detrás de cada cosa hay una mano, hay una inteligencia. Detrás de todas las cosas hay una mano, hay una inteligencia. Amén. Joaquín, ¿te imaginas que ojalá no nos pase? Que naufragamos en una isla remota donde nadie, ninguna civilización haya pisado. Y ahora me tienes que sacar porque no sé nadar. Te iba a dar los días. Entre los nervios, los ataques cerebrales, te iba a dar los días. Yo te iba a dar los días allí. Y ahora nos encontramos una cabaña con sus troncos, su puerta, su ventana, su chimenea. Podríamos decir que ha sido producto del azar, que las ramas se han cortado en troncos, se ha preparado una cabaña con una puerta, con una chimenea, con una ventana. Por favor, ¿cómo va a ser todo lo creado? Dice la Biblia que los cielos cuentan su gloria y la naturaleza la obra de sus manos. ¿Cómo vamos a creer que todo fue una explosión? Vamos más para adelante y nos encontramos un teléfono móvil. Detrás de ese teléfono móvil hay una mano, hay una inteligencia. ¿O ha sido producto del azar? ¡No!
Tengo que decir algo. Si en el remoto de los casos que no, quien pegó ese fogonazo fue mi Cristo. ¡Que no! Que nosotros no somos el producto de la casualidad, ni de ninguna mente enfermiza, ni de la ocasión, ni de la oportunidad, ¡no! Hoy decimos en Barrio España que el Verbo de Dios ha creado todas las cosas porque es Dios mismo. ¡A su nombre! ¡Gloria! El aspecto en el Verbo como vida y luz, dice la Biblia, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Saben? Nos remontamos al Edén. Adán y Eva, la cabeza federal, dice la Biblia que les ha puesto en el huerto del Edén y les ha dicho: de todo árbol, Marchena, puedes tomar menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirás. ¿Sabes que hay justicias de Dios que ni Dios se salta? Y eso me lo enseñó el tío José hace 18 o 20 años. ¿Me lo enseñaste? Me dijiste que hay justicias de Dios que ni Dios se salta. Hay justicia rectora, remunerativa y retributaria. Bueno, pues Jesús no se salta esas leyes. Y cuando Dios ejecuta algo, se cumple. Amén. Sea para bien, Sí, Señor. o para no tan bien. Y sabe, les ha mandado una orden, un estatuto. No podéis hacer esto. ¿Qué ha hecho Adán y Eva? No entremos que se ha sido uno, que no. Que los dos han transgredido la ley de Dios. Y por consiguiente ha venido la muerte y la oscuridad. Por eso ha tenido que venir a revelarse como vida y luz Jesucristo a la tierra. Porque dice la Biblia que todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Adán y Eva destituidos. Una gran desima, una gran separación. El hombre ya no puede tener comunión ni armonía con Dios Padre. ¿Y saben lo que ha producido el pecado, la desobediencia? La muerte y la oscuridad, coño. Muerte y oscuridad. Dios mío. Por el pecado, muerte y oscuridad. Yo vengo con mucho cariño y mucho respeto. Pastor, ¿puedo? Amén, hombre. En casa. Yo no sé si estás viviendo en la oscuridad. Yo no sé si estás atravesando un túnel oscuro que no ves la salida. Yo no sé si estás viviendo en tinieblas, en oscuridad, miras para el cielo y está de bronce, para los lados y no ves nada. Que estás viviendo en oscuridad, tengo que decirte una buena noticia. El Verbo de Dios se ha revelado. Aleluya. Como luz. Amén. Ay, yo no sé si te alegra esto. Cuando aparece el Verbo, todas las tinieblas se disipan. Cuando aparece el Verbo, toda la oscuridad desaparece y llega la luz admirable, que es el mismo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Yo no sé si su pasado, oh Dios mío, está produciendo en usted, joven, un rechazo de inclinarse. Yo no sé si el recuerdo pasado del pasado oscuro, negro, sin luz, te está robando la luz del presente. Pues tengo una buena noticia para los jóvenes. Si tu pasado te está llenando de oscuridad, Dios te dice que borra tu pasado, te bendice en el presente y te garantiza un futuro de luz. Ay, Dios mío. Pero Margareto, que tú no me conoces. Que mi pasado es oscuro, pecaminoso, y que con esa luz no me puede perdonar el Señor. ¿Cómo? Le dice Dios a Jeremías: Jeremías, si alguna de vuestras mujeres os fueran infieles, ¿tú qué harías? Ahora Jeremías hincha el pecho y dice: nosotros, como buenos judíos que valoramos y honramos la fidelidad y la honra de nuestras mujeres, ¡las repudiaríamos! ¡Olé! Le dice Dios a Jeremías: dile a mi pueblo que con todo lo que ha hecho que se vuelva, que yo la perdono. Aleluya. Le dice Dios a su pueblo: te encontré recién parida, envuelta en sangres. Te recogí, te llevé conmigo, te limpié y de mi mano te di a enseñarte tus primeros pasos. Cuando te has hecho una mujer esbelta, guapa, hermosa, te has ido tras otros amores, te has ido a incensar a Baal y Asera, te has cavado cisternas rotas que no retienen agua y me has dejado a mí, que soy fuente de agua viva. ¿Qué te tengo que hacer? Te voy a destruir. Y dice: no te voy a destruir, más bien te voy a traer a mí con cuerdas de amor. Si tu pasado es oscuro, si
en el mismo lugar donde lo dejaste. ¿Ves imposible que la oscuridad se quite de tu lado? ¿Ves imposible que tu compañerito se convierta? Que reciba la luz. Ponle las manos de Dios en oración. Ay. ¿Ves imposible que tu mujer sea alcanzada por la luz del Verbo? Tranquilo, tranquila. Que no hay oscuridad que aparezca la luz y se disipe y se aparte. Me han escuchado hace un rato decirle: tú eres agua que sacias el alma, tú eres, escuchen, luz que tinieblas apartas. Ay, tengo que decirle algo. Desde hoy se acabó la oscuridad. No porque esté yo aquí, es porque el Verbo de Dios habita en el barrio España. Ha venido como vida y luz, luz y vida. Aparece Jesús, el Verbo de Dios, enfrente de la tumba de Lázaro, y Lázaro sale vivo. Aparece la vida en la casa de Jairo y le resucita a su niño. Aparece el Verbo de Dios, Jesucristo, en medio de una comitiva fúnebre, que va una viudica a enterrar al único hijo que tiene. Dice: parad, que aunque estéis en día de muerte, ha aparecido la vida. Ha tocado el féretro y el niño ha resucitado. Gloria a Dios. ¡Aparece! Aparece, aparece la vida. Gloria a Dios. Estábamos muertos. Y un muerto no puede recibir nada, no puede hacer nada. Claro. No teníamos ninguna justicia propia para acercarnos a Dios. No podíamos hacer nada para que Dios nos perdonase, para que nos amase. No podíamos, no teníamos ningún atributo, ninguna virtud, ningún don o cualidad que pudiéramos expresar delante de Dios para que nos atendiese. Estábamos muertos. Señor, aleluya. ¡Pero hay qué alegría! Había un problema, tío José, de dignidad. El hombre había pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, acarreamos la muerte por medio del pecado. Y miró Dios en esa santa reunión: ¿quién hay digno en el cielo? Los ángeles agacharon su cabeza. Los arcángeles, los querubines, los serafines no tenían suficiente dignidad. Los 24 ancianos no tenían dignidad. Los 4 seres vivientes tampoco. No tenían, no eran portadores de vida. Pero se escucha a lo lejos: Chencho, ay Padre, envíame a mí. Dios. Y este sí que tenía vida. Aleluya. Este sí que era digno. Apareció el Verbo de Dios para hacerse cargo de tu deuda y de la mía, y pagar el precio por el pecado y darnos vida. Está Ezequiel con el Señor y ve un campo lleno de ¿qué? De huesos en gran manera. Huesos muertos, secos. Y le dice Toño: vivirán. Vaya preguntita, hermana, vaya preguntita, Sin embargo, el profeta contesta bien: tú lo sabes. Tú lo sabes. Y le dice tan sencillamente el Señor: profetiza, hijo de hombre. ¡Ay, Padre! Y ha empezado un estruendo donde había silencio y muerte. Aquello era un campo santo. No se escuchaba nada. Solo se escuchaba el sonido de la muerte. ¡Nada! Ha profetizado. Y ha empezado a ver un movimiento. ¡Oh, Dios mío! ¡Un ruido! ¿Dónde hay ruido y vida? Amén. Un movimiento. Dice la Biblia que han empezado a formarse. Y dice la Biblia textualmente que se ha convertido en un ejército en orden, preparado para la batalla. Yo no sé lo que se ha muerto en tu vida, en tu hogar, en tu familia. No lo sé. Pero hoy viene el Verbo de Dios con vida. Y te digo de parte de Él: ¡vive, vive, vive! La muerte no puede prevalecer ante el Verbo de Dios, porque se enfrentó cara a cara y le dijo: ¡muerte!
muerte ha pasado a servir de cama para los que duermen en Cristo. Es más, nosotros no perdemos nada. A nosotros no se nos muere nadie, ni se nos pierde nadie. Alma, siento a Dios en mi corazón. ¿Saben que cuando yo pierdo algo es porque no sé dónde está? Pero tengo una palabra y a mí no me gusta dramatizar la palabra, pero lo siento en mi corazón. A nosotros no nos ha perdido nada. Porque quien se ha adelantado a nosotros los tiene Jesús en su regazo. Y sabes, vengo a alegrarte la tarde. Este que es la vida, el verbo de Dios que es vida, va a proporcionarte toda una vida de caricias eternas, de paseos eternos, de conversaciones eternas que se acabaron aquí pero que comienzan allí. ¡Ay! Vamos, miren, yo lo digo con cariño, estoy en casa. Hace unos años pasó el COVID por casa y se llevó lo más importante de la casa, una de las piezas más fundamentales. Bueno, pues tengo que decir algo en voz en cuello. Jamás he sentido tan patente la vida de Dios en mi corazón que ese tiempo. Y me ha hecho entender que a nosotros no se nos muere nadie, se nos adelanta para la vida. Y yo voy a ver a mis seres queridos. Y dirás, ¿te has vuelto vinileta? ¿Lo dices así? Sí. Lo digo como lo siento. Paseos eternos, caricias eternas, amor eterno, conversaciones que no terminamos. Esas caricias, esos consejos. Cuando aparece el verbo de vida, la muerte se disipa y desaparece. Cuarto, el aspecto del verbo encarnado. Y el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, verso 14 de Juan. El verbo de Dios, que estaba en el principio, en el plural de Dios, en la inmanencia, en lo que ocurre de puertas del cielo para adentro, en la trascendencia, ha decidido en ese envíame a mí, este verbo hacerse carne, hacerse hombre, con una sola finalidad: salvar lo que se había perdido. ¿Saben que encarnarse es la adopción de un ser espiritual en forma carnal? Porque Jesús no fue Dios que se hizo hombre y ya está, no. Fue Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Es más, cuando el verbo decide encarnarse, Dios, dice el apóstol San Pablo, indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir indiscutiblemente, Chencho? Que es tan sencillo, tan real, que no se puede refutar, no se puede poner en tela de juicio, no se puede contar. Indiscutiblemente, Dios, ay Padre, que es el misterio del cielo, se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Ay Padre. ¿Saben? Cuando Jesús es depositado en María, porque dice la Biblia, me preparaste el cuerpo antes de la fundación del mundo. Y Él era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cuando Dios ha depositado en Jesús al Verbo en María, y se ha generado la vida, cuando Él se ha encarnado, va a solucionar el problema completo de la humanidad. Él es el vencedor. Amén. Él es el campeón. Amén. Se tenía que hacer hombre para ser el mediador entre Dios y los hombres. Amén. ¿Saben? Nosotros, como he dicho hace un momento, estábamos discutidos, distantes, lejos de Dios, de la ciudadanía del cielo, pero que Jesús, al encarnarse, es el puente que une a Dios y los hombres. Amén. Claro. Sumo pontífice. Dios mío, sumo pontífice. Y saben que como mediador encarnado, hace posible que en su encarnación nosotros podamos recibir la herencia del cielo. Amén. Gracias. No sé si esto parece vulgar
es que Jesús, el Verbo de Dios, al encarnarse, ha hecho posible que ya no te vea Dios Padre directamente a ti. Amén. Mira por el filtro de Jesucristo. Saben que Él vino a cumplir muchas cosas. Santificación, redención, justificación, expiación. Y que la expiación es el amortiguar del golpe. Dios mío. El golpe que merecíamos nosotros por la desobediencia de la cabeza federal Adán. Y que nos transmitió esa naturaleza pecaminosa, adámica y caída. El golpe de la ira y del mazazo de Dios era para nosotros. Y Él se puso en medio, se encarnó y se puso en la cruz del Calvario. Amén. Y amortiguó el golpe, siendo la pieza sustitutoria. Yo no sé si esto te entra en el alma. Gloria a Dios. Que merecíamos el castigo. Claro. Que merecíamos el infierno. Claro. Que merecíamos las llamas. Que merecíamos todo lo malo. Porque éramos malos, dice la Biblia. Que no hay quien busque a Dios ni a un uno y haga el bien. Claro. Pues Dios, Jesucristo, el Verbo, Aleluya. se ha encarnado para que tú tengas vida. Gloria a Dios. Y la tengas en abundancia. Amén. Oh, Dios. Y termino. Gracias. El aspecto revelado del Verbo. Dice la Biblia, a Él, al Padre, nadie lo vio jamás. El Verbo, que es el Hijo, lo ha dado a conocer. Le preguntan, enséñanos al Padre. Y se hace de bruces, Donay. En una ocasión les dice, tanto tiempo con vosotros y no sé de qué espíritu sois. Me estáis viendo sanar, dar vida a los muertos. Me estáis viendo hacer señales, milagros, prodigios, portentos y maravillas y todavía dudáis. Porque tenían carencias de fe, como nosotros hoy. Claro. Muéstranos al Padre. Y tiene que decir con esa santa paciencia, Chencho, que Jesús tenía, que me ha visto a mí. Aleluya. Ay, Dios, esto es muy fuerte, tío José. El que me ha visto a mí ha visto al mismo Padre, porque Él y yo somos uno. Amén. Porque tengo que decir en voz en cuello y poner a Jesucristo en el lugar de preeminencia. Él es la misma imagen de su sustancia y el mismo resplandor de la gloria del Padre. Es coigual, coexistencial y coeterno, con el mismo poder, con la misma esencia, con la misma naturaleza. Hoy el barrio España dice que Jesucristo, el Verbo de Dios, es Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. Amén. Santo. Él, el Hijo, el Verbo, es la perfecta exégesis del Padre. Aleluya. Sin más, Amén. el Verbo es la misma sustancia del Padre. Y en esta tarde, el Verbo se mostró. Oh Dios. El Verbo se hizo visible. Aleluya. El Verbo se autolimitó y no utilizó nada de la deidad y nada de los atributos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en Perea no podía estar en Decápolis ni podía estar en otro sitio. Se autolimitó. Amén. Y este, que es la revelación perfecta del Padre, se muestra. ¿Cómo se muestra? Soberbio, altivo, exuberante. Se muestra lavando los pies de los discípulos. Oh Dios mío, gracias. Se muestra que viene un alguacilillo. A mí me molesta esto, Antonico, me molesta mucho. Me imagino este alguacil, con las orejas y este, feo como un perro, con la cara arrugada, fea, que el Señor le perdone. Ha venido y le ha restrayado la cara a mi maestro, al Verbo, al Señor Jesucristo. ¡Bum! Le ha marcado los 5 dedos, Marchela, y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Te he hecho algo? Este que se ha revelado en la misma sustancia e imagen del Dios invisible. Dice, aprender de mí, que soy un fiera, que oro mejor que nadie, que menudos milagros hago, que levanto las piedras. Aprended de mí,
¿Cómo? Que es un manso y humilde. Aleluya. Podía haber nacido en el palacio, nace en el pesebre. Podía haber nacido en la mejor familia de aquel momento. Nace en el vientre de una niña de 12 años, o 13 o 14, que no sabemos si era alta, si era baja, si era gorda, si era pequeña, si tiene el pelico largo o corto, no lo sabemos. Que está pedida. Y le dice, se turba porque viene el ángel y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. El santo ser que nacerá de ti será llamado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? Se turba. Se turba. Turbarse es alterar o modificar el uso natural de las cosas. Ella era moza, ya saben toda la historia. Y de José, ¿qué te digo de José? ¿Qué te digo de José? Un campeón, una bendición de hombre. No la difama, tío Julio. Se calla. Y nace en el seno de una familia humilde. Este que es el verbo de Dios, el mismo Dios encarnado, no está para que le sirvan. Buquín, no le sirven. Él viene a servir. Dios mío. ¡Para! Este que es el conocedor, el dador de la sabiduría, es fuente y origen de todo. Aprende obediencia. Aleluya. Alma de todo el día. El que está acostumbrado a mandar ante las estrellas, el firmamento, el cosmos, las estrellas. Aprende obediencia. Gracias, Señor. Este que habita en las alas de lo inmarcesible, en el tiempo Kairos, que es la medida del tiempo sin tiempo, el tiempo del cielo. Está recibiendo el canto de los ángeles, santo, 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 santo. Ha dejado la temporalidad, que es el tiempo Kairos, el tiempo sin tiempo, y se penetra en la esfera de la raza humana, en este globo terráqueo suspendido en el cosmos, y se limita a un tiempo cronos, segundos, minutos, horas, días, meses, años, décadas, siglos y milenios. Y esto, yo no sé si lo habéis escuchado algún día, pero lo he recibido el otro día. El que es el dueño del tiempo, porque no tiene tiempo, está dejando que pase el tiempo en él. Aleluya. Santo Jesús. Dice, el niño, ¿qué dice? Crecía. Señores, o es que yo estoy como una regadera, o yo lo veo muy fuerte. Este que habita en el cielo está dejando crecer, está creciendo. Vengo a alegrarte la tarde. El que es eterno, que es creador, que es vida y luz, Qué bien. que se ha encarnado y que se ha revelado, Ay, gracias, Señor. todo lo ha hecho porque le ama. Antonio, me dirás, ¿pero qué he hecho yo para que me quiera? ¡Nada! ¡Nada! Es más, no puedes hacer nada malo para que Dios te ame menos. Y no puedes hacer nada bueno para que te ame más. ¿Saben por qué? Porque su amor no está condicionado a lo que yo le ame. Su amor no tiene envidia. Su amor, ay Dios mío, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Su amor excede todo conocimiento, y Él se ha revelado, el verbo de Dios, porque te ama, te ama, te ama, y se ha empeñado en llevarte al cielo. Se ha empeñado en darte vida. Te ha enseñado a caminar y quiere compartir las riquezas de su gloria y de su gracia con todos nosotros. ¿Tienes a este verbo? ¿Tienes a este Jesús en el corazón? Dale un fuerte aplauso en esta tarde. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pues esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Yo quiero saber una cosa nada más. ¿Cuántos han entendido la palabra de Dios esta tarde? ¿Cuántos? ¿Puedes decir amén? ¡Amén! Ah, pues me voy, tío José, gozando. Porque el mejor predicador no es aquel que sabe mucho, es aquel que se hace entender. Me voy gozando. No he tenido más nervios en toda mi vida. En mi vida. El otro día he predicado, en la línea de la Concepción había 650 personas. Pues
se lo prometo, son más difíciles ustedes. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo, un beso. Y mira, y como el verbo de Dios viene, porque vuelve, Amén. si no nos vemos, no se preocupen. Tío Julio, porque Cristo viene. Si no nos vemos, no pasa nada, hermanitos. Ya sus busco yo por todo el cielo. Sus doy muchos abrazos y muchos besos. Salud y libertad. Escuchen, sean buenos, sean corteses, anden con cuidado. Edúquense lo más que pueda, respeten para que lo respeten y que Dios los ampare a todos. Esto lo dice Ana María Polo de Caso Cerrado. Salud y libertad para todos. Hasta siempre.